Hola, mi nombre es Edwin Díaz y hoy hablaremos del libro de Estadística para la Administración, empezando por el primer capítulo, el cual consta de datos y estadísticas. Primero, la estadística se define como el arte y la ciencia para reunir datos, mientras que los datos son hechos, informaciones y cifras que recogen, analizan y resumen para luego ser interpretados. Datos y estadística contienen lo que son las aplicaciones de negocio en la economía, y estas se dividen en contaduría, la cual realiza auditorías en sus clientes y emplean procedimientos de muestreo estadístico. Bueno, lo que las empresas contadoras hacen es realizar este tipo de procedimientos estadísticos para determinar las entidades y que deben tomar en cuenta para poder cobrar que aparecen en alguna hoja de balance de algún cliente, el cual tenga una cuenta por cobrar y se realiza una revisión para ver el tiempo y si es muy costoso. También tenemos lo que son las finanzas. En las finanzas emplean la estadística como guía para sus recomendaciones de inversión. Los análisis financieros emplean una diversidad de información estadística como guía para sus recomendaciones de inversión. En el caso de acciones, el analista revisa diferentes datos financieros como son la relación precio-ganancia y el rendimiento de los dividendos. En el marketing, recogen datos para diversas aplicaciones en la investigación del mercado. Hay muchos escáneres electrónicos de cajas de comercios, los cuales monitorean y recogen los datos en diversas aplicaciones. Los proveedores como Nielsen e Information Research compran datos a las tiendas de abarrotes, los procesan y luego venden los resúmenes estadísticos a los fabricantes. Siendo con la producción, controla la calidad de una aplicación importante a la estadística. La importancia que se le da actualmente a la calidad del control es muy grande porque esto se realiza para vigilar resultados de procesos de producción que según la estadística la puede representar de gráficos y llevarle un control más a fondo desde su inicio al fin. También tenemos lo que es la economía. Usa una variedad de información estadística para hacer sus pronósticos. Bueno, los economistas suelen hacer muchos pronósticos acerca del futuro de una economía, para así tener algunos aspectos de la misma. Usa una variedad de información estadística para hacer esas premoniciones, para así poder ver las tasas de inflación, lo que se emplea información estadística para hacer unos indicadores como el índice de precios del consumidor, entre otros. Siguiendo con esto, vamos a lo que son los datos. Como ya me hablé anteriormente, son hechos, informaciones y cifras que se recogen, analizan, resumen e interpretan. Los mismos que se dividen en elementos de variables por observación, que son las entidades de las que se obtienen datos. Bueno, estas entidades en las cuales se obtienen datos son para una empresa, la cual controla los valores de cada variable y en cada uno de los elementos contribuye a los datos. Al conjunto de mediciones obtenidas por un determinado elemento se llama observación, como las principales entidades. Esta observación lo que hace es intentar recoger la mayor cantidad de datos y luego asigna variables de estas entidades que han sido recogidas para luego su posterior interpretación. También tenemos lo que son las escalas de medición. Las escalas de medición determinan la cantidad de información contenida. Bueno, en algunas escalas de medición se ponen las que son las nominales y ordinales, de interacción o de razón. La escala de medición determina la cantidad de información contenida en el dato e indica la manera más apropiada de resumir y analizar las estadísticas de los datos. Datos cualitativos y cuantitativos. Los datos cualitativos comprenden etiquetas y nombres, mientras que los datos cuantitativos requieren valores numéricos. Estas etiquetas o nombres pueden ser identificadas como un atributo de cada elemento. Los datos cualitativos emplean escala nominal y ordinal y pueden ser números o no, mientras los cualitativos requieren valores numéricos. Cuantitativos requieren valores numéricos que indiquen cuánto o cuántas. Los datos cuantitativos se obtienen usando escalas de medición e intervalos de la razón. Datos de selección transversal y series de tiempo. Los datos de selección transversal son los objetos en el mismo momento y los de serie
son los obtenidos a largos periodos. Los propósitos del análisis estadístico se definen entre las transversales y las series de tiempo. En publicaciones de negocios y economía se encuentran frecuentemente muchas gráficas de tiempo. Esas gráficas ayudan a los analistas a entender qué ocurre en el pasado e identificar cualquier tendencia en el transcurso del tiempo y a proyectar niveles futuros para las series de tiempos. Seguimos con la fuente de datos. Los datos se obtienen de fuentes ya existentes o por medio de encuestas y estudios experimentales. Estas se clasifican en las fuentes existentes. Se necesita una determinada aplicación ya existente. ¿Por qué? Porque si tenemos una fuente ya existente, el caso que necesitamos aplicar se le facilita a las empresas y a sus empleados, porque ya teniendo información en sus bases de datos, lo único que tiene que hacer es revisar la información y hacer para que sea posteriormente analizada. También tenemos los estudios estadísticos, donde los datos pueden conseguirse realizando un estudio que se clasifica como experimentales u observaciones. En algunas veces estos datos son necesarios para la aplicación particular que se puede obtener de las fuentes existentes. En tales casos como son los experimentales o las observaciones, los estudios experimentales se identifican primero la variable de interés, después se ubica otra u otras variables que son controladas para lograr los datos de cómo ésta influye sobre la variable de interés. También tenemos errores de adquisición de datos. Un error de adquisición de datos se obtiene siempre que el valor que es obtenido no es igual al verdadero. Los directivos siempre deben estar conscientes de la posibilidad de errores de los datos. Estos datos se obtienen gracias al estudio estadístico, ya mencionado anteriormente, y en la mayoría de los casos puede ser erróneo. La adquisición de un dato erróneo siempre puede ser un valor obtenido. Por eso, en la vida real, si se hubiera obtenido como un procedimiento correcto, esos errores que han ocurrido van a la interpretación o los resultados no vayan a ser los correctos. Por eso, los analistas de datos con experiencia siempre tienen el sumo cuidado en recolectar los datos como los registros para garantizar que no se cometan errores. Seguimos con la estadística descriptiva. Consta de datos que se resumen y presentan en una forma fácil de leer y entender. La mayor parte de información estadística en periódicos, revistas, información de empresas y otras publicaciones constan de un resumen y se presenta de una manera fácil de leer. A estos resúmenes de datos pueden ser tabulables a gráficos o números que se le conoce como estadística descriptiva. Es un conjunto en el cual se va representando ya sean valores de años pasados, futuros, y en la cual se pueden explicar cómo ha sido el proceso que ha tenido durante todo ese periodo. En numerosos campos sigue creciendo el interés de estos métodos estadísticos porque son aplicables para elaborar y presentar la estadística descriptiva en cualquier campo. Siguiendo con esto, vamos a lo que es la inferencia estadística. La inferencia estadística es la que recolecta los datos de una pequeña parte. Lo que hace es que en muchas situaciones se requiere información acerca de grupos grandes y de muchos elementos. Entonces, no sería posible recolectar todos estos datos. Por eso se toma de una pequeña parte, de un grupo. Y ese grupo debe tener un elemento determinado que se divide en lo que son la población y la muestra. La población es un conjunto de datos
un conjunto de elementos de interés es un estudio de un estudio determinado, mientras que la muestra es un subconjunto de la población. Seguimos con los datos estadísticos, los cuales incluyen a las computadoras y el análisis estadístico. Suelen emplearse grandes cantidades de datos. Los análisis usan software y hardware para realizar este trabajo. Bueno, en muchos casos la inteligencia humana no es capaz de manejar demasiada cantidad de datos. Por eso hacemos uso de lo que es el software y hardware para realizar los trabajos. Como el análisis estadístico puede emplearse en grandes cantidades, entonces el tiempo tampoco no nos da para calcular. Entonces, resulta muy tedioso si no se contara con una computadora para facilitar ese proceso. Los conjuntos de datos son libros que proporcionan en el disco compacto que vienen con el libro. Y esto hace que las computadoras sean mucho más eficientes al momento de interpretar y guardar este tipo de datos. Muchas gracias.